En este vídeo vamos con reflexiones y pensamientos RAW número 13, en el que os traigo un compilatorio de diversos temas que daban para muchos vídeos, pero que no me apetece hacerlos y quiero que salgan en el canal, aunque está de esta manera pseudo improvisada, y os voy a hablar sobre opinión sobre diferentes temas de aprendizaje y estudio. Y los temas que tengo aquí compilados para tratar, a ver si estoy inspirado hoy, os puedo dar alguna información que sea interesante al menos. Son los siguientes, que seguramente los tendréis en un índice con los diferentes apartados, con los diferentes tiempos por si queréis saltar. Y bueno, los temas son estudiar de manera detenida versus empaparse con mucha información. Luego, aprender enseñando. Luego, aprender afrontando el reto y las adversidades. Luego, exprimir y sublimar la experiencia. Estudiar sin ganas y quemarse en los estudios. Estudios que preparen para la vida adulta. Y por último tengo aquí en este compilatorio de proceso de aprendizaje continuo. Entonces, este vídeo, si sale bien, espero que no solo pertenezca a la lista de reproducción de reflexiones y pensamientos RAW, sino también a la de aprendizaje e ideas prácticas. A ver si sale bien y estoy inspirado para que sea válido para esa lista de reproducción. Entonces, ahí recordaros que ahí tenéis todo esto en el índice y vamos a ver qué tal salen los diferentes apartados, que en esta ocasión me los he ordenado un poquito mejor que en otras ocasiones que os traía estos compilatorios, pero bueno, vamos con el primer tema de estudiar de manera detenida versus empaparse con mucha información. ¿Por qué os traigo esta idea en concreto? Porque, a ver, yo a raíz de todos estos años he visto que he aprendido mucho, no tanto de ponerse, por ejemplo, lo típico de hincar codos, tener que memorizar sobre 20.000 cosas del mismo libro, o aprenderse el mismo libro, aprenderse las frases de un par de libros, aprenderse esquemas, sino de que he visto que también una manera interesante de aprender sobre un tema concreto para desarrollar incluso lo que es conocimientos un poco incluso transversales, por decirlo de una manera, es como que llenarse, empaparse, meterse con el rollo de este tipo de temáticas. A ver si me sé expresar correctamente en este punto. Es en vez de decir, si tú tienes que cosas que he estado viendo últimamente, ¿vale? En vez de estudiar, por ejemplo, medicina, por decirlo de alguna manera, con los temarios, con los libros, con las temáticas que viene, por ejemplo, la carrera universitaria, pues si durante tu entretenimiento y cosas por el estilo estás rodeado de temas de medicina, pues al final algo se te pega. No sé si me entiendes. Si estoy, por ejemplo, todo el día escuchando de cosas de medicina o de cosas de entrenamiento, de cosas de nutrición y cosas por el estilo, aunque no esté con los libros ahí enfrente, pues solo con estar en esa jerga, pues al final a largo plazo considero que que vas asimilando cosas como el lenguaje, vas como asimilando diferentes esquemas de conocimiento de esa rama de conocimiento, aunque sea por hastío, o sea, aunque no sea tan eficiente como, por ejemplo, pillar un libro y ponerse a estudiarlo ahí de manera, digamos, dura, de manera rígida, de manera de esta que te cansa. Yo, como os he comentado muchas veces, a mí me gusta estar mientras estoy jugando con la consola, pues estoy escuchando audios todo el tiempo. De hecho, ahí tenéis un montón de vídeos ya con listas de canales recomendados. Y aquí de esta sección de Warrior Reflections estaría el de canales recomendados para aprender, emprender y reflexionar. Entonces, en todo el día, por ejemplo, estoy con ese tipo de vídeos. Y si, por ejemplo, estoy escuchando cosas de economía, por decirlo de alguna manera, seguramente no sepa hacer un análisis económico en plan aquí matemático y ponerme a hacer con las fórmulas, pero desde luego lo que es el argot, la jerga y el trasfondo de lo que es más o menos ese tipo de ramas de conocimiento, yo creo que empapándome de esta manera más o menos sí lo tengo. Entonces, no estoy diciendo que sea la mejor manera de aprender las cosas, porque obviamente tú escuchando cosas de medicina no vas a ponerte a hacer cosas de medicina ni te vas a poner a operar a nadie, pero sí que lo veo muy interesante para, digamos, ganar ese trasfondo, esa base comprensiva, esa base incluso del lenguaje, para tener ciertos conocimientos para que también cuando estés en el momento de, por ejemplo, profundizar y estudiar de la manera arcaica, de como se hace siempre,
pues que los conocimientos ya se asimilen de manera mucho más fácil. O sea, igual otra idea que me viene aquí a la mente es, por ejemplo, con temas de fitness, por decirlo de alguna manera, tú te puedes... una cosa que yo hice en el pasado es, por ejemplo, leer... Tuve un momento en el que me puse, que hacía muchísimos cursos, y dije que hasta que no me leyese 40 vídeos, iba a decir, 40 libros de entrenamiento y de cosas así, o sea, de mi rama profesional, pues que no iba a ser otro curso. Entonces, tú me dices ahora, ¿sabrías decirme qué aprendiste de cada libro? Pues pasados 10 años, más o menos, pues no tengo ni idea, bueno, sí tengo algunas ideas, pero en general no os puedo decir en detalle qué es lo que aprendí de cada libro, pero lo que sí sé es que tras haberlos leído, aunque no hubiese sido de forma detenida, sí he ganado un trasfondo de conocimiento que creo que posteriormente me ha sido de bastante ayuda. Un libro que, por ejemplo, me viene a la mente es, por ejemplo, un libro que es de, por ejemplo, de problemas de espalda y lo que es Ultimate Bad Performance at Fitness, que también está en la otra, que me atreví a leerlo en inglés sin tener mucha idea. Esa es la otra parte de atreverse a la adversidad, que eso es otro apartado de después. Y si bien no me leí el libro 80 veces como para aprenderme de memoria, sí absorbí como la base de conocimiento que luego he aplicado en casi todo. Por ejemplo, por ejemplo, con gente que está con dolores de espalda y cosas por el estilo, más que poner temas en plan de tú quédate quieto y cosas por el estilo, en este libro, que eras un experto, incluso los ponía a hacer flexiones a una mano y una pierna por la cosa de fuerza del control del abdomen. O otros libros, por ejemplo, así de que, por ejemplo, a lo mejor solo me leí una vez porque era un empape de conocimiento, pero que luego a lo mejor con el tiempo y con otros conocimientos transversales pues tiene más trascendencia. Pues recuerdo uno que era llamado The Naked Warrior, que era de un tipo que simplemente decía de que solo había que hacer dos tipos de ejercicio, las pistols y las flexiones a una mano. Y decía de que solo con eso ya trabajas todo. Y luego con el trasfondo del tiempo y con el desarrollo, yo con mis conocimientos más transversales, pues con esa base de ese contexto que se me quedó en ese empapado, pues fui creando mis propias cosas y, por ejemplo, desarrollando un entrenamiento de unilateral más bestia y cosas por el estilo. Entonces, por eso digo de que empaparse muchas veces, o sea, yo creo que muchas puede ser útil, sobre todo cuando no quieres o no te apetece o te da pereza estar ahí hincando codos, pero para ir avanzando, quizás en una rama de conocimiento, empaparse de esta manera, y la otra parte que venía es incluso empaparse con cosas como los memes o con las bromas, porque hay bromas de ciertos gremios, por decirlo de alguna manera, que o tienes una base de conocimiento, tampoco las vas a entender. Entonces, si por ejemplo está, yo que sé, en una cuenta de Instagram que es de, por decir, de memes de ingenieros, pues solo con a lo mejor meterte eso el contexto para entender ciertas bromas, pues a lo mejor ya te incita a aprender más cosas. Entonces es eso de empaparse, entrar en contexto con el conocimiento puede ser interesante. No lo es todo, al final para llegar a un grado de experto, de técnico, al final vas a tener que estudiar un poco de manera más forzosa y con más atención, pero lo veo bastante interesante para tener sobre todo ese conocimiento transversal. Y luego, pasando al siguiente apartado de aprender enseñando, y aquí me he puesto como chuletilla, la mejor opción, pues creo que tiene toda la razón, porque en el fondo cuando tú estás enseñando tienes que sintetizar los conocimientos que tienes, que quieres enseñar, de una manera más sencilla incluso, para que la persona a la que se la vas a enseñar, pues que la llegue a aprender. Te tienes que hacer entender, y si te empiezan con las dudas, pues ahí tu cerebro está, bueno, a ver cómo se lo explico. Entonces, solo con el hecho, con el incitar de enseñar a alguien un conocimiento, pues creo que hace de que lo puedas aprender o lo puedas sintetizar, lo puedas asimilar con muchísima más profundidad de que simplemente aprendiéndolo como en plan de, vale, lo he estudiado, pero de manera práctica, ¿cómo lo aplico? Porque esa es la otra, o sea, no solo aprender enseñando, sino también dándole aplicación práctica, porque yo, por ejemplo, de todas las cosas que he podido, por ejemplo, estudiar o empaparme con estas partes de empaparse con mucha información y cosas por el estilo, al final, ¿qué conocimiento se me queda en la cabeza? Pues el que al final le busco una aplicación práctica, o en el que al final, en tu día a día, pues le vas
le puedes encontrar cierta relación, por decirlo de alguna manera. Por decir, de cosas como la inflación, por decirlo de alguna manera. Si tú te ves, por ejemplo, o te estudias una cosa con respecto a la inflación de hace, yo qué sé, 20 años, cuando... Bueno, 20 años, o en un momento en el que no hay inflación, pues te da igual, pero cuando es el tema del momento, bueno, sin irnos más lejos, ¿cuánta gente se hizo viróloga en el 2020 por el hecho de el contexto? Blacky, no me empieces a maullar, que fastidias el vídeo. Es que he cerrado las puertas y no le gusta. Entonces, esperemos que se calle la gata, ¿vale? Si no hay... Es cosas del indirecto, ¿vale? Luego, el siguiente tema de aprender afrontando el reto y las adversidades. Y puse arreglar para aprender versus comprar, como una pequeña pista de dónde he sacado este tema. Pues similar a lo de aprender enseñando, el de afrontando el reto, esto lo traigo a ver, por un par de experiencias en casa, ¿vale? Por eso os traigo esta idea, que igual va a quedar una idea bastante corta, pero la veo interesante. Yo muchas veces he aprendido cosas que ni siquiera creía que iba a poder aprender por el simple hecho de que me he encontrado con ellas en mi día a día y no me he visto en otra situación que le tengo que poner solución. Entonces, hay dos maneras que puedes hacer para afrontar las cosas. Por ejemplo, aquí pongo de afrontando el reto y las adversidades. Si no por decir, tienes una adversidad y pagas o pides ayuda a otras personas para que te lo hagan, entonces al final el aprendizaje se va a quedar ahí, o en todo caso lo que aprendes es a pedir ayuda a otras personas y a saber a quién pedir la ayuda, que también puede ser una habilidad interesante en ciertos contextos, pero si afrontas el reto es cuando viene como el aprendizaje ahí de verdad, si bien con un montón de esfuerzo y un montón de dolores de cabeza, por decir. Aquí he puesto de arreglar para aprender versus comprar. Yo en muchas ocasiones, por ejemplo, cosas que me he atrevido a arreglar de aparatos electrónicos. Por ejemplo, yo he reparado unos cascos que tengo por ahí que no funcionaban. He reparado mi ordenador, que ya tendrá... Lo tengo desde que tengo 18 años, ¿vale? Y ahora tengo 31, tengo 31 años, creo que tengo 31 años. Y todavía sigue en funcionamiento, y es con el que edito los vídeos y todo eso. O por ejemplo, una vez que se me cayó la ducha encima, o sea, lo que es el este de la ducha, y se desmoronó y se cayó y cosas por el estilo, y 20.000 historias así, que ahí tenía dos alternativas. O me compraba unos cascos nuevos, o me compraba un ordenador nuevo, o llamaba a un fontanero o a alguien para que me ponga lo de la ducha, o intento al menos de una manera razonable. Obviamente hay cosas que van más allá del conocimiento que uno pueda tener y que tener mayor conocimiento, pero al menos prestar ese interés de decir, oye, yo creo que puedo solucionar esto por mi cuenta. ¿Qué puedo hacer? Y por ejemplo, con el tema de la ducha, pues vi que a lo mejor la ducha se nos estaba moviendo durante 3 o 4 años y al atreverme a hacerlo, pues aprendí de cómo se puede desmontar la ducha sin yo tener ni idea, porque hay medios de pereza mirar en YouTube y cómo ve la historia. Y vi que, por ejemplo, la ducha se había movido porque la cosa donde se va, lo que es tú haces el taladro y metes como una cosa de plástico para enganchar la tuerca. Y como que esa parte estaba rota, entonces vi que la solución era tan sencilla como simplemente cambiar esa pieza y volver a atornillar. Entonces, fijaos cómo ya el proceso de afrontar la adversidad de esa manera proactiva, por decirlo de alguna manera, me ha dado un mayor conocimiento de aprendizaje de que ya si veo, por ejemplo, una cosa suelta en lo que esté en una pared, pues ya ese pasado de conocimiento me está diciendo de, oye, y si le pongo ahí un chisme de estos de que se pone con los taladros y que se hace un tornillo y se queda bien pegado a la pared y se queda bien fijo, porque así fue como solucioné algo en el pasado. O por decir, lo de los cascos o audífonos, como los queréis llamar, que, por ejemplo, no se escuchaba de un lado o se escuchaba de otro y yo pensaba, esto solo es una historia de que, por ejemplo, una parte del cable se ha cortado en un mal punto por el uso, pero si, por ejemplo, corto esa parte del cable
y luego la vuelvo a fijar con una parte que esté bien, pues en principio no tendría por qué comprarme unos cascos nuevos, ya que estos me gustan y podría seguir usándolo. Entonces, hay, por ejemplo, sin tener ni idea, pues me compré un soldador y me atreví a abrir los cascos y me atreví, lo que es, por ejemplo, a intentar a repararlo y ahí los tengo arreglados. Si bien tengo otros porque me regalaron otros al final, pero ahí los tengo reparados. Y el ordenador ni te cuento. Ahí tenéis el vídeo, por ejemplo, de Ubuntu, de merece la pena o no, porque hay, por ejemplo, con el ordenador, que lo tenía en jaque mate y cosas por el estilo hace como un montón de años, me atreví a cambiarle el sistema operativo, que me dio muchísimo miedo, y al final aprendí por las malas, por afrontando la adversidad, y sigo teniendo el mismo ordenador y me sigue funcionando perfectamente y estoy contento con él. Entonces, afrontar los retos, afrontar las adversidades con un buen enfoque puede ser una fuente de conocimiento práctico bastante, pero que bastante interesante cuando, como os comento, la vía fácil hubiese sido simplemente comprarme unos cascos nuevos, comprarme un ordenador nuevo, comprarme llamar al fontanero o a alguien que me pegue eso a la pared, y al final es como la diferencia entre el refrán este de, o refrán o el dicho este de es mejor, yo que sé, a alguien enseñarle a pescar que darle pescados para que coma. Si le enseñas a pescar va a alimentarse toda la vida, y si le das pescados, pues como que se alimenta solo en esa ocasión, porque no solucionas el problema de fondo, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que se ha entendido un poco la idea que os quiero transmitir en este punto. Luego, otro apartado que tengo aquí es de exprimir y sublimar la experiencia, que aquí en principio no sabría cómo abordarlo, pero me he puesto aquí una pequeña chuletilla con diferentes contextos para ver si me ayudan a desarrollar este punto. Y si no, pues se queda la idea y os quedáis reflexionando para ver qué quería decir, que muchas veces ni siquiera sé qué quiero decir. Que pongo alquimia mental, sacar aprendizajes con creatividad, reflexiones y conocimientos transversales, la experiencia y su valor según su fuente imaginada. Aquí ya combino incluso de el astral, el deporte e imaginación, ¿vale? Esto de exprimir y sublimar la experiencia es un tema muy transversal, que ahora mismo no sé abordar, y seguramente como lo vaya a abordar va a ser en otras ramas diferentes de no el trasfondo principal. Entonces, aquí os derivo al vídeo de alquimia mental, en el que básicamente decía de que con un enfoque correcto tú puedes sacar aprendizajes desde cualquier cosa. Y ya que, por ejemplo, si la alquimia era crear oro del plomo, pues la alquimia mental no solo va de crear oro del plomo, sino de que solo con las ideas puedes crear oro de cualquier idea que tengas si está bien enfocada. Si puedes llegar a monetizarla. Entonces, creas y con esas ideas, si creas dinero, pues puedes comprarte el oro correspondiente. Así que sería una manera de crear oro de la nada, solo con esa alquimia mental, buscando diferentes enfoques. Hay un ejemplo que puse, era de, por ejemplo, el tipo este de que era un artista y empezó a enlatar sus desechos humanos, por decirlo de alguna manera, los desechos que se tiran por el retrete, y eso era una obra de arte y eso lo vendía. Entonces, con esa alquimia mental, con esa parte, pudo transformar la idea y sus desechos en dinero, por lo tanto los transformó en oro. Ahí, de esa manera que no había ninguna manera de cómo poder monetizar eso, y esta persona con esas ideas, con esa alquimia mental, lo pudo conseguir. O por decir, bueno, pero aquí me estoy yendo por otra parte, ya tenéis ese vídeo, vamos a intentar desarrollar el apartado como lo planteé. Luego de sacar aprendizajes con creatividad, reflexiones y conocimientos transversales. A ver cómo puedo desarrollar aquí, a ver qué me viene a la mente. Lo que me viene a la mente ahora, si bien no creo que afronte realmente el tema en concreto, es por decir, me viene a la mente, por decir, si estás en un confrontamiento con otra gente, en plan con una discusión. Entonces tú tienes la parte de discusión y el tema a lo mejor principal de aprendizaje es cómo aprender a discutir o cómo no aprender a discutir con la persona. Y a lo mejor la parte de sublimar la experiencia, un aprendizaje transversal que puede salir a la hora de sublimar esa experiencia, que en principio solo aprendes a discutir o a no discutir, por decirlo de una manera, menudo ejemplo más estúpido se me está ocurriendo, pero fijaos, a ver si funciona del todo. Es que una manera de sublimar esa experiencia es pensar, por ejemplo, irse más a las ramas de, a nivel de psicología,
¿qué le ha podido llevar a esta persona a tener un confrontamiento conmigo? ¿O qué me ha llevado a mí a tener una confrontación con esta persona? Igual puede ser de su pasado, porque tuvo, yo que sé, unos padres que no estaban en casa, o que es una persona huérfana y entonces tuvo que vivir en la calle, y eso lo ha llevado a que en contexto sociocultural yo haya llevado a tener una actitud más beligerante con la vida, y así se lleva peor con la gente, y a lo mejor así que está en el paro, no tiene trabajo y cosas por el estilo. Entonces suena ridículo, pero más o menos es así por el estilo, por decirlo de alguna manera. O otra manera de sublimar la experiencia, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo que me viene, que me estoy inventando ahora, es que tú, por ejemplo, estás jugando a un videojuego. ¿Vale? Estás jugando un videojuego que simplemente está hecho como para que te pases el rato y cosas por el estilo. Y a lo mejor sublimar la experiencia es, por ejemplo, entrar en los detalles de, ostras, ese diseño artístico, pues ahora me viene a la cabeza el Bloodborne. El Bloodborne, o sea, en principio el juego va de que vayas machacando, pero luego puedes entrar en aspectos de, ostras, es que ese diseño artístico que tiene, ¿de qué época es? Parece un diseño gótico que le da un toque así, y a nivel de estética tiene este rollo así. Entonces, esa es lo que más o menos os intentaba decir con la idea esta de exprimir y sublimar la experiencia, con este tipo de cosas transversales, que hay cosas... Ahora me viene a la mente, no sé si habéis visto en Padre de Familia, creo que era en Padre de Familia o en Los Simpson, una de esas dos series, que hay un capítulo en el que aparece de una bolsa, ¿vale? Una bolsa, y que le ponen aquí una parte de escenografía como si fuese de documental o de película, en plan de, oh, la belleza de la naturaleza, y por decirlo de alguna manera, y luego lo rompe totalmente en ritmo de lo que quería decir el vídeo con una imagen de Dios diciendo de, tío, tienes un sistema circulatorio y cosas así espectaculares, ¿por qué te estás entreteniendo en una maldita bolsa, por decirlo de alguna manera? Pero aquí fijaos cómo también está sublimando la experiencia de algo que no tiene valor aparente, como una bolsa, y está sacando unas reflexiones vitales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí viene un poco estas ideas de exprimir y sublimar la experiencia que os quería transmitir. Y luego, la experiencia y su valor, según su fuente, imaginada, astral, deporte, imaginación. ¿A qué viene esto? Pues aquí os traspaso, os mando otro vídeo que ya hice, que creo que era el de... creo que es un vídeo que está combinado con la sección de magia, que es con respecto al de... la importancia de la realidad, o si, y cosas por el estilo. O sea, porque al fin y al cabo, tú puedes, por ejemplo, tener una realidad que no es real, por decirlo de alguna manera, en plan, mundos imaginarios, mundos, por ejemplo, como el de los libros, mundos como, por ejemplo, de los juegos, o mundos y cosas por el estilo, que estás como en un mundo que es imaginario, por decir, que en principio no es útil para el mundo real. Pero aquí, con este apartado de exprimir y sublimar la experiencia, viene de si de esos mundos que en principio no tienen ningún valor, porque son una fuente imaginaria, por decirlo de alguna manera, puedes llegar a sacar aprendizajes que pueden ser útiles en la vida práctica, pues creo que es una manera de sublimar y exprimir la experiencia, incluso desde una experiencia imaginaria. O sea, todo es alquimia mental en este punto. Así, refiriéndome, por ejemplo, con esto de los juegos, por decirlo de alguna manera... Bueno, voy a ir directamente a otro vídeo que hice, que era combinación de la sección de entrenamiento, más concretamente de la de combate, con la de viaje astral, que era un vídeo en el que comenté las cosas que aprendí a nivel de combate con diferentes sueños que he tenido. O sea, en principio los sueños no tienen ningún tipo de valor, pero como eran experiencias, que las experiencias, por ejemplo, en sueños o a la hora de visualizar a nivel cerebral se pueden experimentar casi como si fuesen experiencias reales, se pueden usar como una especie de simulacro en la realidad. Entonces ahí depende de ti si le sacas provecho a ese tipo de experiencias. Pues saqué diversos aprendizajes que me han podido servir a la hora de mejorar a nivel marcial, en plan de, por ejemplo, en sueños, entrar en contextos de confrontación, digamos, con un nivel de letalidad alta, que a nivel de práctico, a la hora de entrenar, pues obviamente no se puede hacer, porque o palmas tú o acabas en la cárcel, pero los sueños te dan esa posibilidad, y me dio mucho que reflexionar a la hora de, por ejemplo, orientar las diferentes prácticas de artes marciales con respecto, para que esas cosas que me pasaron en sueños no me puedan pasar en la realidad. Entonces, otra manera de sublimar y exprimir la experiencia.
Otra manera de, por ejemplo, exprimir y sublimar la experiencia, ya que estoy hablando con el mundo de los sueños, aunque igualmente es alquimia mágica, cosas que en principio no tienen valor, como si fuesen sueños, una manera de sublimar la experiencia y de exprimirla es, por ejemplo, usar esos sueños como una base para, por ejemplo, crear un libro nuevo y crear una historia nueva usando esa estructura de lo que has podido vivir en el mundo de los sueños. Otra manera así de exprimir y sublimar la experiencia, ya que os comenté la parte de los juegos, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, esta noche mismo he estado jugando al Fallout 3, entonces ahí me viene yo, por ejemplo, he visto que juegos así que son más de rol, en plan del Fallout 3, Fallout 4, Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, The Witcher 2, que son así como de rol, que te hace tener decisiones transversales que tienen trascendencia política, pues en el fondo estoy viendo que a nivel como de la cabeza y cosas por el estilo, si bien te va dando como ciertas herramientas con cosas como de valorar lo que es contingencias tras una negociación y cosas por el estilo. Entonces, de una experiencia que en principio es puro entretenimiento, si se sublima y se le exprime más, igual se puede sacar conocimiento de muy práctico y muy útil. Entonces, no le voy a... ¿Le puedo dar más vueltas aquí a este punto? A ver, aquí pongo experiencia y su valor según fuente imaginada, fuente el astral, que sería lo de los sueños, en el deporte, de por ejemplo, imaginación, ahora me he quedado bloqueado. Lo dejamos así, pero deporte más o menos me viene por un lado de sublimar la experiencia a nivel deportivo. Pues yo creo que hay deportes en los que incluso puedes entrar casi en estado de trance. O sea, por esa parte de nivel de concentración y cosas por el estilo, y sería parte de sublimar la experiencia, pero ahora mismo no llego, no llego bien a poderlos explorar. Cosas del indirecto, ¿vale? Cosas de la parte raw, de la parte cruda que me puedo quedar bloqueado. Luego, otro apartado que tengo aquí de estudiar sin ganas y quemarse en los estudios. Esto sobre todo me pasó en el último año de carrera, que ya estaba, que yo por ejemplo había empezado en plan de, guau, si no saco un mínimo 9 en los diferentes exámenes y cosas por el estilo, es un completo fracaso. Tengo que ir, por ejemplo, a pillar lo que es las becas y cosas por el estilo. Y el último año estaba ya lo que es quemadísimo, sobre todo como lo que os comenté, lo que es en la parte del TFG y cosas por el estilo. Incluso con esos sucesos llegué a plantearme de manera muy estúpida, después de todo el esfuerzo que había hecho, después de todo el dinero que había invertido, lo que es en la universidad y cosas por el estilo, de abandonar la carrera. En plan, incluso me lo llegué a plantear, después de haber estado lo que es con eso. Y de hecho, hay mucha gente, he escuchado demasiados casos de gente que, por ejemplo, deja carreras universitarias en el último curso, o faltándole un par de asignaturas. Y en plan de que luego es en plan, oye, ¿y si retomas las dos asignaturas que te quedan y te pasas la carrera? Y no les da la gana. O sea, es como que directamente no entra para nada lo que es este conocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver qué se me ocurre a la hora de afrontar este apartado. A ver cómo lo abarco. La parte de estudiar sin ganas, si me voy a mi experiencia vital, ¿cómo lo pude afrontar? Simplemente reduciendo mis rangos de exigencia. O sea, antes, por ejemplo, era un completo fracaso si no sacaba Yo si no sacaba mínimo un 8 o un 9 sentía que había fracasado, o si iba a un examen sin habérmelo aprendido absolutamente todo, aunque luego el examen no saliese bien, porque al final aquí una de las cosas que creo que me enseñó esto de ponerme en plan ahí súper de tengo que aprendérmelo absolutamente todo y cosas por el estilo, es que a la hora de evaluar no puedes tampoco ir esperando sacar un 10 o un 9 o un 9 porque es que hay factores que dependen mucho del factor suerte. De hecho, recuerdo, no sé si el primero y el único examen que a lo mejor suspendí en la universidad, pero me dio para aprobar la asignatura y que luego no sé, y cosas así, que el propio examen de 30 preguntas había 4 o 5 que ni siquiera estaban bien puestas, que no eran válidas. O sea, en plan de que las opciones de respuesta eran incorrectas.
Y claro, yo aquí cual basilisco y reclamando, y al final reclamándolas todas aprobé el examen y aprobé la asignatura. Pero fijaos cómo hay cosas que a nivel de autoexigencia, por decirlo de alguna manera, puede hacer que nos quememos y que al quemarnos haga que se nos pierdan las ganas, pero que son cosas que no dependen de nosotros. Es quizás hay un problema de mala gestión inicial de las expectativas, por decirlo de alguna manera. O sea, yo sí puedo depender de mí, saberme todo el temario de estudio que me han otorgado, por decirlo de alguna manera, pero no depende de mí, por ejemplo, que a la hora de tener un examen, eh, las preguntas estén planteadas de una manera que yo no entienda para poderlas responder correctamente, porque también puede pasar, porque es como una cosa, porque es que son cosas que pasan en la vida, ¿sabes? Es por decir, ahora es que me viene a la mente. Si soy jugador de fútbol, ¿vale? Sí puede depender de uno practicar lo mejor que pueda los tiros libres para, para lo que es meter gol en un partido, pero si a la hora del partido, por ejemplo, imagínate que hace viento, que por ejemplo el árbitro te pone la barrera 1 metro más adelantada y cosas por el estilo, pues son algunos factores que si bien te puedes más o menos preparar con esas cosas, pero que al final, si por ejemplo no metes ese gol, por mucho que hayas practicado, pues oye, que tampoco hay que afrontar las cosas con más deportividad, por decirlo de alguna manera. En plan de una persona de suena de, joder, me estoy quemando aquí a practicar tiros libres y llegan los partidos, me pasan estas cosas y te quemas y ya no quiero volver a tirar tiros libres. Pues al final quizás una parte de quemarse con los estudios es no tener una buena gestión de todo este tipo de cosas, porque llega un momento en el que te quemas y ya simplemente no quieres más, se te quitan todas las ganas y no quieres avanzar. Es una sensación realmente bastante terrible, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo afronté yo lo que es en ese punto, por decirlo de alguna manera? Pues en ese punto simplemente, pues quizás por las malas, pues lo afronté de manera de, aunque no me guste, pues tengo que acabar esto. O sea, tengo que acabarlo, aunque sea por las malas, por decirlo de alguna manera, y al final lo pude completar. Al final acabé la carrera con un 8 de media. Pero sí es cierto que quemarse es bastante complicado, pero yo creo que esa parte de quemarse va mucho con eso, con la falta de autogestión personal, la falta de tener esa parte de deportividad, de no controlar las expectativas, quizás de cederse con más con la parte de saber cómo memorizar conocimientos, sabérselo absolutamente todo y no realmente centrarse en lo más importante, que es la parte de asimilar conocimientos para prácticos que te van a servir en el futuro. O sea, no perder como ese enfoque. Aquí yo, por ejemplo, una cosa que me viene a la mente. Una persona que por decir, me viene a la mente, una persona emprendedora que a lo mejor tiene su empresa y que quiere aprender cosas de administración y dirección de empresas o cosas de derecho para aplicar dentro de su empresa. Entonces, ¿veríais bien, por ejemplo, que esta persona se obsesione con sacar, yo qué sé, un 10 en asignaturas que no le vas a sacar provecho en la vida y que eso le cree un estrés que se queme de los estudios? Pues igual no. Esta persona a lo mejor, aunque se saque la carrera, o incluso, aunque no se saque la carrera y la abandone, si hacen las asignaturas que le sirven para que dentro de su empresa la pueda gestionar mejor y crear más dinero, ya que todo el mecanismo de producción lo controla de manera interna y no depende de otras personas, pues aunque pues no se debería quemar realmente con los estudios. Si suspenden la carrera y lo echan de la universidad, por decirlo de alguna manera, y ha estudiado las asignaturas y ha asimilado el conocimiento que le va a servir en la vida, pues en este contexto, de un contexto de fracaso académico porque no se saca ni la carrera, pues la persona le ha sacado provecho porque tenía su propia empresa y con esos conocimientos la ha podido aquí con esta especulación sacar provecho y crear más dinero y mejorar sus sistemas de producción. ¿Cuál es la finalidad última de los estudios? ¿Simplemente saberte las cosas o darle aplicación práctica en el mundo real creando PIB, por decirlo de alguna manera? ¿De qué te sirve sacar, por ejemplo, un 10 en todas las asignaturas de la universidad? Como mucho, te puede servir en cosas como, yo qué sé, si vas a una selectividad, pues obviamente tener unas altas calificaciones es
es muy importante para tener acceso a ciertos puestos. Pero si tu contexto no es ese, ¿por qué quemarse mucho? ¿Por qué quemarse en esos resultados cuando lo que importa son los conocimientos? Y en el fondo, conocimientos que no tengas bien asimilados y que no vayas a tener aplicación práctica, los vas a olvidar. Se queda a lo mejor como un ruido, como un run run. También los estudios, cuando están en esa parte, digamos, de más profundización, no te enseñan realmente. Creo que lo que te enseñan más en la universidad, más que aprendértelo todo, es a investigar. O sea, saber investigar y saber buscar las cosas para que luego te lo desarrolles por tu cuenta. Entonces, de quemarse con eso, pues igual al final depende mucho de la gestión que tenga uno. O sea, obviamente si tienes como objetivos entrar a la carrera de medicina y luego entrar, por ejemplo, eh, como especialidad yo que sé, cosas de, ¿cómo se llama? Cardiólogo y cosas por el estilo, y que es una rama profesional que es súper exigente y que te exige una alta nota de calificación y cosas por el estilo, pues te tienes que fastidiar y a lo mejor te toca quemarte, porque si no, no vas a llegar a cumplir tu sueño, pero hay muchas otras maneras o muchas otras ramas de estudio, por decirlo de alguna manera, que no requieren que te quemes. Sinceramente, hay muchas otras ramas que no requieren para nada que te quemes, requieren simplemente que aprendas lo que tienes. O sea, yo no sé de. Yo que sepa, no sé de nadie al quien le hayan pedido, por ejemplo, las calificaciones de la universidad o las calificaciones en el instituto, las calificaciones en la ESO o cosas por el estilo. Lo que te piden, sobre todo, a lo mejor es, bueno, ¿tú cuántos años de experiencia tienes? Fijaos, como lo de que más de los estudios al final hay cosas que no funcionan para nada. O sea, ¿tú qué? ¿Tú cuántos años de experiencia tienes? Bueno, yo tengo un 10, pero ¿no tienes 3 años de experiencia? Pues no me sirves. Fijaos cómo es el mundo real, que hay cosas de que quemarse es un poco inútil en muchos contextos. Y bueno, aquí no creo que haya abordado bien este apartado aquí de quemarse con los estudios. Ahí me disculpo. Aquí al fin y al cabo lo que he dicho es que depende de la gestión interna y de superarlo de quemarse los estudios, pues al final lo mejor es bajando las expectativas y continuando con disciplina. A no ser que llegue un punto en el que entre la escala de valores, que es una de, a ver, ¿qué es más valioso para mí? ¿Sacarme estos estudios o tener una salud mental más estable y tengo otras salidas profesionales en otra rama y esto ya no me gusta y cosas por el estilo? Pues que cada cual valore lo que vale su esfuerzo y lo que vale su tiempo. Luego, estudios que preparen para la vida adulta. Aquí quizás un poco transversal con el vídeo que ya hice de educación. y que afrontaba de que hay estudios que, sobre todo en los estudios estos que son obligatorios, que no sirven para nada. O sea, os he dicho, he sacado 20.000 cursos y cosas por el estilo, y al final sí creo que tengo un conocimiento transversal que se me ha quedado, o sea, que se queda así, pero a nivel de detalle ni de coña en las cosas que no he puesto en práctica o que no me son útiles en el día a día o que no me son útiles a la hora de trabajar y cosas por el estilo, pues yo creo que se me han olvidado completamente. Sé que están ahí, sé dónde buscarlos, sé dónde buscar esos conocimientos, pero si no son útiles se olvida. O sea, cosas que, por ejemplo, te obligan en bachillerato en matemáticas, en plan, hacer integrales o hacer álgebra lineal y cosas por el estilo, pues si me lo preguntas ahora mismo si sé hacer eso, pues no tengo ni idea. Bueno, pero sí me podría ser más sencillo recordar cómo lo hacía, pero como no le he sacado ninguna utilidad práctica, porque a la hora de, por ejemplo, de una duda que se me ha venido últimamente, es en plan de, oye, ¿cómo se hacía una división en plan, en plan de la barrita esta que pones y pones aquí los números y pones aquí, ¿cómo se hacía una división? Y seguramente si me pongo, me salga, pero ahora mismo a nivel mental creo que no sabría hacer, por ejemplo, una división de esas porque de manera práctica todo el mundo tiene un móvil en la mano o tiene una calculadora disponible y al final ese tipo de cálculos simples los hace con calculadora, no los hace así con la mano como se hacía en el colegio o en el instituto, no sé si me decís. O desde luego, por ejemplo, con cosas como las temáticas estas de lengua, ¿cómo se llama? Análisis sintáctico de pretérito, pluscuamperfecto y todas esas historias, o, o aprendiendo idiomas del past perfect, present perfect y cosas por el estilo, pues segura, pues ni idea.
O sea, ni completa idea. Esas cosas que en el pasado me amargaron la vida, por decirlo de alguna manera, estudiando esas cosas tan aburridas y cosas por el estilo, pues a día de hoy ni siquiera me acuerdo cómo hacerlas, pero simplemente por el uso de la lengua o por el uso del lenguaje, pues más o menos sabes hablar por los contextos que te encuentras. O sea, ¿qué ha sido, por ejemplo, a mí más importante a la hora de aprender a no hacer faltas de ortografía a la hora de escribir? ¿Que aprenda ese tipo de cosas o que, por ejemplo, en la universidad me penalicen con puntos si tengo más de 3 faltas de ortografía y cosas por el estilo? Pues ostras, cuando en el contexto ya te encuentras que se te exige lo que es tener un lenguaje que se entienda y hablar de manera apropiada, porque si no te penalizan, pues ahí es como... O por ejemplo, a la hora de hacer vídeos en YouTube, que repaso años después y veo que tengo en el título, en la primera, en un vídeo que debería poner acrobacias, que puse acobracias, que se te pasa, que se pasa, o uno que en vez de Inquisition puse Inquisition, que de hecho me lo corrigieron. O sea, al final esos estudios así de detallado de esos solo para técnicos, y realmente si no le vas a poner una aplicación práctica, son conocimientos que valen verga, hablando feo, no sirven para nada y al final son, fijaos, los que más los desgastan a uno y los que más a uno le da rabia y los que más queman a uno con los estudios, ¿sabes? Y estudios que preparen para la vida adulta, pues aquí he puesto estudios de Hacienda, de las leyes, de contabilidad básica, de cosas de los bancos, de votar, etcétera. Aquí pondría también nutrición y son cosas que nos enseñan. De Hacienda, ¿por qué? Porque hay tú estar lo que es en el mundo laboral y cosas por el estilo, pues vas a tener cosas como retención del IRPF, estás pagando a lo mejor impuestos en plan del IVA, como te vuelvas autónomo ni te cuento si tienes que saber de todo este tipo de cosas, y son conocimientos que en la vida real sí te sirve y de hecho vas a notar en el bolsillo y que nadie te enseña lo que es en las esta de formación. Uy, un momento. Hay problemas del indirecto, cosas que pasan en el indirecto. ¿Vale? He intentado poner solución de manera digna. Entonces, más estudios de la vida adulta, de las leyes, o sea, cosas en las que te vas a ver aplastado en todo, bueno, aplastado, que te van a ser importantes en todas las cosas de la vida como las leyes y ¿quién te las enseña? O sea, no te las enseña nadie. O sea, lo que dicen aquí, pues este tipo de cosas, Hacienda, leyes, contabilidad, bancos y eso es, nada, tú contratas un asesor, o sea, vas a delegar cosas que son súper importantes, de las cuales va a depender todas tus cosas de la vida, en una tercera persona cuando deberían ser conocimientos que tengas que tener ahí bien asumidos, ¿sabes? En plan de que tengas que saber defender, por ejemplo, de leyes laborales o lo que es de cosas así de trabajo, cosas como de saberse los convenios colectivos a la hora de firmar contratos y cosas por el estilo. O sea, la gente no tiene ni idea de eso y nadie le ha enseñado, por ejemplo, en los estudios básicos que son importantes, que en teoría te están preparando para la vida adulta, este tipo de cosas que son súper importantes. ¿Cómo tienes idea de que, por ejemplo, cuando estás trabajando por otra persona o incluso cuando estás trabajando para el propio Estado, te están timando y están haciendo cosas que son ilegales para poder defender tus derechos? O sea, eso no lo enseñan. Y la parte de contabilidad básica. Tienes un montón de gente que tiene malos hábitos de compra, malos hábitos de gasto, que básicamente por no saber este tipo de cosas, a lo mejor va a la loca y luego no llega a final de mes, cuando a lo mejor si tuviese conocimientos de gasto, esto de contabilidad básica, por decirlo de alguna manera, eh, aunque sean básicos más aprendidos, puede vivir de manera quizás un poco más austera, pero con mucha más comodidad y sin tanto estrés de eso de no llego a fin de mes y cosas por el estilo. O lo de los bancos, o sea, cada 2 por 3 salen cosas de, bueno, estos bancos han hecho una cláusula que es ilegítima, bueno, que es nula y que la gente puede ir a reclamarle el dinero que les han cobrado porque es eso. Pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Porque como la gente no tiene ni idea de este tipo de cosas, de las leyes y de cosas por el estilo, pues los que sí saben se aprovechan y acaban monetizando esa ignorancia que parece en muchos momentos en los que, como por ejemplo las cosas de votar y las cosas de a nivel político, que es incluso adrede para tener a la población más aborregada y que no se sepa defender, por decirlo de alguna manera. O en el caso, por ejemplo, de estudios que preparen para la vida adulta y cosas por el estilo, la parte de la nutrición
más que de la vida adulta, sería para la vida normal. Y de hecho ayer, por ejemplo, le escuché a un médico decir que a partir, no sé si de los 50 años, el 50% de la población tiene lo que es como síntomas incluso de en plan de prediabetes, que tiene cierta resistencia a la insulina. Y muy probable, y cosas como la diabetes tipo 2 y eso son cosas muy serias. Creo que te acortaba unos 15 años de vida e incluso te pueden llegar a cortar las piernas y cosas por el estilo. Y que se podría haber solucionado simplemente con con un aprendizaje básico de nutrición de, oye, tío, que este tipo de cosas, este tipo de proporción de alimentos son adecuados y estos son más nocivos. O sea, solo con este tipo de aprendizajes esto tienes una población que se sabe defender mejor, más probablemente más saludable, porque a lo mejor hay alguien que se cree que, por ejemplo, comiendo cosas eh, que no debe, pues que no son tan malas y que como siempre ha comido así y sus padres comían así, pues que eso está correcto y claro, luego les lleva a tener problemas de salud que hace que en un sistema sanitario universal signifiquen más costes sanitarios y tienes una población no tan saludable como se podría con un conocimiento sencillo de aprender, por decirlo de alguna manera, y cosas así. O sea, fijaos cómo esta parte la he afrontado de manera muy extraña. He estado poco inspirado aquí a afrontar en este apartado, ¿vale? A ver si yo lo he intentado. Vamos con el último apartado, a ver qué me sale, que es el de proceso de aprendizaje continuo, que ahora mismo me quedo como y a ver qué digo ahora, aquí con esta improvisación, a ver qué me atrevo a decir ahora. Y puse recordar lo estudiado y saber buscar, gestión del cambio, cambiar, hoja de balance de decisiones. Aquí he de reconocer que estas partes últimas son a lo mejor cosas que me venían cuando estudié el MBA, en la parte de gestionar de equipos y gestión de proyectos y movidas por el estilo, y como no los he puesto en práctica, pues ahora mismo me pones hoja de balance de decisiones y no tengo ni idea de qué es. O la cosa de gestión de cambio, parece que era un ejercicio y no sé ahora mismo qué es. Fijaos las cosas que no se usan por mucho. Yo recuerdo que en el MBA la nota mínima que saqué fue un 7 y saqué unos cuantos dieces y no me acuerdo de todo este tipo de cosas. Jodida la memoria y todo eso. Y aquí es donde enlazo con el primer punto, que es recordar lo estudiado. A ver, lo del aprendizaje continuo, ¿cómo se podría enfocar? Pues yo creo que una vez ya tienes un nivel de conocimiento que es funcional, seguir con la parte de empaparse, que dije al comienzo, de mucha información, al final, si estás empapado y lo pones en tu contexto vital y cosas por el estilo, las novedades, pues, aunque sea de una manera no muy profunda, pues te ayuda a recordar. Yo, por ejemplo, hay canales que sigo que, por ejemplo, son de entrenamiento, de medicina y cosas por el estilo, que si bien yo no me acuerdo en principio de nada y si me pongo a deciros cosas de a nivel de, ¿cómo se llama? Bioquímica y cosas por el estilo, pues que no me acuerdo de nada, porque no me acuerdo básicamente de nada, al estar, por ejemplo, escuchando constantemente este tipo de canales cuando hablan de estos temas de manera profunda, pues me van fomentando la memoria. En plan de, es que este tipo de alteraciones metabólicas se consiguen porque a nivel de bioquímica, pues estas cosas hacen así, 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 y que esto pasa por el ciclo de Krebs y que no sé qué es, que se libera ATP y 20.000 historias. Y en principio, no sabría decir, por ejemplo, no sabría recordar toda esa parte, pero a la hora de seguir empapándose en ese tipo de conocimientos, pues hace que ese conocimiento al menos puedas comprender cómo funciona, aunque no recuerdes los pasos exactos de cómo funciona, pero tienes conocimiento suficiente como para que ese conocimiento lo puedas usar de manera práctica, con esa parte de empapándote de información para recordar. Otra parte de recordar lo estudiado, pues yo me estoy planteando mucho, cuando acabe con estos recopilatorios del canal y cosas así, de repasar todos los apuntes que tengo de la carrera, de los diferentes cursos, de diferentes másters, para refrescar y para sacar ideas incluso nuevas que den para vídeos nuevos. O sea, son cosas que tengo ahí pendientes. Lo de saber buscar, pues siguiendo esta parte de empaparse con mucha información, es que siempre que estás en el contexto y si sigues a gente que está de ese contexto y que enseña cosas, pues al final vas a acabar aprendiendo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, después de lo del MBA, cuando cosas que he estado aprendiendo, por ejemplo, siguiendo los canales que son de economía,
siguiendo, cuando estuve escuchando algunos canales que eran de propios MBA, que eran universitarios, y al final, aunque no te pongas a estudiarlo como cuando estabas estudiándolo, escuchando las clases, escuchando lo que dicen los profesores, pues se te va quedando conocimiento que puede ser nuevo e interesante y que va fomentando ese aprendizaje continuo, por decirlo de alguna manera. Y el resto de cosas de gestión de cambio, cambiar, hoja de balance de decisiones, pues ahí ya no se me ha encendido la bombilla y no sabría decir, ¿vale? Lo puse ahí como, bueno, así salgo de estas partes de compilatorios y salgo de todo este tipo de cosas de una vez. Y bueno, gente, aquí quedó este vídeo. Espero que el micrófono haya funcionado bien y que no haya dado problemas durante el vídeo, porque últimamente en muchas ocasiones se pone a hacer cosas raras. Espero que poniéndolo en modo avión y quitando el Bluetooth deje de buscar señal, y espero que cuando pare antes el vídeo no empiece a hacer cosas raras y no hay pues problemas del indirecto. Yo más relajado porque van saliendo este tipo de temas. Ahí el siguiente, que ya tengo aquí listo, que igual grabo ahora mismo, de este tipo de compilatorios, va a ser de opinión sobre temas de dinero y compras, reflexiones y pensamientos RAW número 14. A ver si tengo energías para hacerlo ahora, y si no ya lo dejaré para otro día. Un saludo y hasta otra. Chao.